Veamos ahora nuestra interfaz, lo que vamos a estar utilizando para trabajar sobre nuestros distintos archivos. Primero que encontramos al abrir el Robot Structural Analysis es una pantalla de bienvenida en la que podemos escoger proyectos previamente creados, los más recientes, abrir un proyecto nuevo o crear uno nuevo dependiendo del tipo de estructura que estemos trabajando. Ahora aquí es importante señalar este botón que dice más. Podemos encontrar 4 tipos de estructuras en este momento, pero al hacer clic sobre este botón veremos que hay muchos más tipos de estructuras y tipos de proyectos que nos permite realizar el programa. Este es para edificios, típico, quizás podemos usarlo más específicamente para concreto y acero cuando son estructuras aporticadas en dos direcciones. Podemos utilizarlo para galpones, aunque son realmente también pórticos espaciales. Este tipo de proyecto para hacer elementos en 3D de shell o láminas. Estos son para estructuras tipo cercha o celosía en 3 dimensiones y este es para 2 dimensiones. En fin, las imágenes son bastante claras y nos permiten hacer distintos tipos de análisis como volumétricos, estructuras de extensiones planas, también axisimétricas o ejes simétricas y estructura de deformaciones planas. En estos últimos dos nos referimos a estructuras de concreto armado, elementos de hormigón armado, y esto es para conexiones de acero, o para crear secciones o elementos parametrizables. Entonces vamos a estar concentrándonos en las primeras dos, que son las más generales, para edificios y para estructuras de acero de tipo galpones o naves industriales. Al escoger cada una de estas tendremos distintos parámetros de nuestra interfaz de usuario. Pero para mostrar mejor los elementos que componen la interfaz voy a utilizar un archivo previo. Bueno, acá podemos ver que al entrar en nuestro programa encontramos varios módulos bastante establecidos. En primer lugar, vemos la barra de herramientas en el nivel superior y la barra de menú. También encontramos una barra de herramientas, digamos, secundaria, que es la barra de selección. Acá podemos escoger los nudos o los elementos, las barras, incluso los estados de carga o los casos de carga. Encontramos a la derecha la barra de herramientas del modelo de la estructura. Esta estructura es del tipo building o edificio que vimos hace un momento. Y estas son las herramientas que se presentan cuando trabajamos con este tipo de estructura. Pero si cambiamos el tipo de estructura, la barra de la estructura del modelo también va a cambiar. Quisiera mostrárselo. Vamos a ir a estructura y en tipo de estructura vamos a cambiar a un pórtico espacial. Entonces, como vemos, realmente ha cambiado la barra de herramientas del modelo y ahora nos permite editar estructuras espaciales. Las herramientas ya no son las mismas, no estamos hablando de vigas y columnas, sino que estamos hablando de barras y nodos. Esto es solamente para mostrar que dependiendo del tipo de estructura que escojamos, voy a volver a edificio, veremos distintos tipos de herramientas. Lo que nos hace pensar que los menús dentro del robot son contextuales. Dependiendo de lo que estemos editando, entonces también podremos ver las herramientas necesarias para esa edición. Encontramos a nuestra izquierda el inspector de objetos. ¿Cuál es el objetivo de esta parte de nuestra interfaz? Bueno, miren, facilita la selección de los elementos y el cambio de sus propiedades. Entonces, dependiendo de lo que tengamos seleccionado, veremos las propiedades de eso que estamos tocando. Para las vigas tenemos secciones, tenemos nudos iniciales y finales, pero si escogemos, por ejemplo, un muro, vamos a tener otro tipo de propiedades. Asimismo, vemos que abajo vemos el inspector de objetos, pero vamos a cambiarlo a medida que estemos avanzando en nuestros tipos de análisis para inspección de uniones de acero, de componentes de hormigón armado o de losas. Lo siguiente que vemos en nuestra interfaz de usuario es la zona de dibujo o el editor gráfico. Este editor gráfico se divide por ahora en dos pestañas. La pestaña de proyección, que nos permite ver una planta,
una sección horizontal y la pestaña Vista, que nos permite ver la estructura en 3 dimensiones. Cuando estemos en una vista de proyección, como ya mencioné, es una proyección horizontal, pero no necesariamente está obligado a ser así, y podemos cambiar a distintos niveles que ya tengamos preconfigurados, como el nivel 6, el 5, entre otros. También en la proyección podemos especificar que en vez de ser horizontal por XY, sea en YZ o en XZ, cualquiera de esos 3 planos. Incluso podemos cambiar una vista en 3D. Entonces nos da bastante libertad para estudiar todos los planos horizontales. Si vamos a una vista o a la ficha de vista que nos mostrará el 3D, también podemos cambiar el plano en que estamos ubicados y el tipo de proyección que estamos viendo. ¿Cómo podemos movernos en nuestra interfaz? Bueno, hay ciertos elementos que se repiten en los programas de Autodesk, como podemos ver este cubo de proyecciones, que nos permite cambiar proyecciones superiores o axisimétricas. Sin embargo, para movernos en 3D, contamos con una herramienta especial dentro del programa, que es la vista dinámica en 3D. Es este botón que encontramos en la barra de herramientas principal. Al hacer clic sobre este botón, cuando nuestro mouse entra dentro del visor gráfico o el editor gráfico, dependiendo de las esquinas del editor donde nos encontremos, el icono de nuestro ratón cambiará. Noten, en la esquina superior izquierda estamos hablando de una rotación en 3D. Y si pulsamos el ratón o el clic izquierdo de nuestro ratón, vamos a girar una rotación en 3D. Si bajamos a la esquina inferior izquierda, podemos hacer un zoom al presionar nuestro ratón o hacer clic. En la esquina inferior derecha podemos hacer una rotación sobre el eje que es normal al plano en que estamos viendo. Y en la esquina superior derecha podemos hacer un pan al presionar clic. Voy a presionar escape para salir de esta herramienta y volver a la selección. Bueno, estos movimientos que nos muestra la vista dinámica en 3D, hablando de la interfaz, también podemos realizarlos sin necesidad de entrar en esta herramienta. Por ejemplo, si presionamos el scroll de nuestro ratón o el botón central de nuestro ratón, podemos hacer un pan. Independientemente de donde nos encontremos, podemos hacer un pan. Si damos vueltas al scroll o a la rueda del ratón, podemos hacer un zoom. Y si presionamos Shift y el scroll, podemos hacer una órbita o una rotación. Eso quiere decir que podemos entrar a cada una de esas herramientas sin necesidad de utilizar la vista dinámica. Pero para los que ya han manejado versiones anteriores de Robot, quizás les guste más esta forma de edición. También es importante señalar que si presionamos Shift y el scroll nos podemos mover verticalmente. Si presionamos Control y el scroll nos podemos mover horizontalmente. Muy bien, ya por ahora hemos visto los elementos principales dentro de nuestra interfaz, pero hay un último que no quisiera pasar por alto, y este es la barra de estado. Es la que encontramos justo en la parte inferior de nuestro programa y nos muestra qué es lo que estamos tocando. Por ejemplo, si yo selecciono esta columna que está acá, es el número 1621 y me muestra su sección, así donde empieza su X y su Y. También podemos ver en esta barra de estado cuáles son las unidades que estamos utilizando. Y si ya se ha hecho el cálculo, por ahora dice que los resultados de elementos finitos, o del modelo de elementos finitos MEF, por sus siglas en inglés, están ausentes porque no lo hemos calculado. Podemos cambiar a distintos tipos de proyecciones, como proyecciones de shade o tipo alambre. Ya hemos hecho entonces un repaso general de nuestra interfaz. Pero quizás la parte más importante de la interfaz de usuario de Robot es las vistas tipo esquemas. Las vistas tipo esquema están resumidas en este elemento que vemos en la parte superior en nuestra barra de herramientas general. Y lo que nos ayuda es a ir moviéndonos a través de nuestro modelo
y mostrándonos herramientas que tengan que ver con la etapa del modelo que estamos trabajando. Así que ayuda al usuario a moverse a través de un modelo nuevo justo por las herramientas que necesita. Como ya vimos, son bastantes herramientas que vamos a utilizar a lo largo de todo nuestro diseño. Por eso, cuando estemos en geometría, vamos a necesitar edición de elementos gráficos. Pero cuando estemos en características, como por ejemplo los materiales, si hacemos clic sobre características veremos que las herramientas dentro de nuestro modelo de la estructura han cambiado para mostrarnos si el suelo será elástico o si vamos a definir distintos tipos de espesores para elementos horizontales como placas o losas. Y asimismo nos da unas herramientas para resultados de los análisis realizados. Como podemos ver, cambia nuestra interfaz de usuario para mostrarnos ahora los análisis. Y ahora aparece en la parte derecha de nuestra pantalla a lo que vamos a llamar cuadro de diálogo, que es muy común dentro de estos esquemas de robot. Estos cuadros de diálogos nos permitirán dialogar, por así decirlo, con nuestro programa dependiendo de lo que estemos trabajando. En este momento son los diagramas o las deformaciones y tensiones que se producen. Pero si vamos a dimensionamiento de hormigón, este cuadro de diálogo nos permitirá editar la armadura. Además de eso, no solamente cambian las ventanas que tenemos abiertas en nuestro programa, sino que también cambia el menú superior. Por ejemplo, si escogemos armadura real, notarán que en nuestro menú superior ahora aparecen elementos de hormigón armado, lo cual no estaba anteriormente. Eso nos va a ayudar mucho a poder conseguir más fácilmente nuestras herramientas a medida que nos movamos por el modelo. Y quizás es lo más importante que debemos conocer dentro de nuestra interfaz de usuario. Muy bien, después de haber hecho este repaso de en qué consiste el ambiente de trabajo en el que vamos a estar nosotros desarrollando los modelos, ahora vamos a pasar al uso de las herramientas.